Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Sábado Borrego para nuestra mesa de análisis. Ramón Alberto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a ti, al auditorio. Doctor, buenas noches. Querido doctor, ¿cómo estás? Doctor Sábado Borrego. Como siempre, estar aquí con ustedes y por supuesto. Con nuestro público. Pues. Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues vámonos con los temas más relevantes de los últimos 7 días. Comenzamos con lo que sucedió el fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México, pues la celebración del primer año del segundo piso de la Cuarta Transformación, la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y bueno, pues ahí el mitin. Pues ya lo habíamos visto en el informe en septiembre. Ya es el mitin enésimo que hacen. Cada rato hacen mítines en el Zócalo. Pero se repite el ejercicio y pues como bien lo dijimos hace varias semanas, más de lo que se dijo, más allá de lo que se dijo en el discurso, pues algunas señales que podemos ver entre los asistentes y los corrales que pusieron por ahí. Tenemos en el segundo piso de esta Cuarta Transformación 2 carriles. Uno en un sentido y otro en sentido contrario. Ajá. ¿A qué me refiero? La dialéctica de la presidenta, el discurso de la presidenta va en el tono de López Obrador es un santo, nos heredó un país sin corrupción, ajá, aquí no había nada, de nada, y es casi santifíquenlo y manden la petición al Vaticano. Todo el mundo se queda asustado de eso. Señores, perdón, no le crean a ese discurso, a ella no le queda más que decir eso, porque si dice lo contrario, ante los morenistas, pasa como traidora. Y no olvidemos algo muy importante. Los morenistas en un momento dado le pueden aplicar la revocación de mandato. Y número 2, los propios americanos le están diciendo a ella, no te pongas en contra del presidente, de su familia y todos. ¿Por qué? Porque no puedes pasar como traidora. Ella, si el día de mañana vienen por uno de ellos, ella va a decir, yo los defendí hasta el último día. ¿Qué es lo que de verdad importa, Gregorio y doctor? Lo que importa de verdad es una sola cosa, los hechos. Y los hechos, ya lo hemos dicho aquí, el señor Omar García Harfuch está actuando totalmente, diametralmente opuesto a López Obrador, con todo lo que ya sabemos, huachicol, fentanilo, migración, todo. Balazos, un abrazo. Pero si hemos de ver una señal en este evento del domingo, es muy claro. ¿Sí? Le pintaron la valla a los morenistas incómodos. Sí, exacto. ¿A quiénes? A Ana Augusto López, a Ricardo Monreal y a Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy. Que ya había pasado semanas antes durante la presentación del informe. O sea, fue recordemos que entre marzo pasado y este día hubo 3 eventos. En el de marzo fue aquel de los distraídos de marzo, donde esos personajes, más Manuel Velasco y otros que estaban por ahí, se distrajeron la foto, o hicieron, pasó la presidenta. Y fue un común desdén. Exacto. Y se comentó demasiado. Y a partir de ahí los mandó en el evento siguiente a la quinta, sexta y novena filas. Bueno, ahora el propio Monreal tuvo que admitir que los encorralaron. ¿No? A ver, ¿qué significa en los hechos políticos que al líder morenista del Senado, al líder morenista en la Cámara de Diputados y al líder de facto del partido Morena no hayan estado con la presidenta, ya no digas arriba del estrado, adelante de la barda, pues sí. Adelante de la bardita? Es decir, aquí se pintó una raya. Y aquí, como decía el refrán, vaya que la vaca vaya. Saltó a la tranca y se llevó la valla. Y mientras tanto, en el discurso, pues ella insiste que los quieren dividir y que ella pues sigue, bueno, el legado de Andrés Manuel López Obrador, quizá no con esas palabras, pero que no se ha desmarcado del entonces presidente o del expresidente. Pero pues en los hechos vemos que las cosas van tomando su propio rumbo, su propio camino, doctor. Son valores entendidos, como dice Ramón Alberto, ¿sí? Ella debe de manejar ese discurso de cohesión, de lealtad pues absoluta a Andrés Manuel López Obrador. Pero, pues, hechos son amores, ¿sí? Lo que la gente percibe, lo que se está haciendo particularmente en el tema de seguridad pública, que es el tema crucial, ¿sí? Es claramente diferente de lo que se estaba haciendo antes. Yo quisiera observar que cuando tenemos una manifestación de este tipo, lo que observamos es una organización que se hizo bien y por eso se llenó el Zócalo.
pero en modo alguno significa que hay un apoyo multitudinario, masivo, etcétera, que se esté reflejando ahí. Representan 0.4% de los mexicanos en edad de votar. O sea, es nada, pues. Sí hay una situación, por supuesto, de gasto que valdría la pena pues comentar un poco, pero lo relevante aquí es que no debemos dejarnos impresionar por estas cosas. A los políticos les encanta eso, sí, les gusta mucho pues que les engorden el ego con este tipo de cosas. Pero lo que yo creo pues de relevante aquí es que se están dando los aspectos que nos van a conducir finalmente a una situación ya más dramática cuando pues algunas cosas que están en gestación maduren. A ver, hubo una crítica muy fuerte a la presidenta, que visto a simple vista es válida. ¿Por qué no tocó en este evento los temas de la corrupción, particularmente a Adán Augusto López, Hernán Bermúdez, la barredora? La barredora, Claro. Y todo lo que ha pasado? A ver, señores. ¿El tema huachicol? El tema del huachicol. En política, los silencios también hablan. Y el hecho de que ella no haya salido a defender ninguna de estas cuestiones, a decir, los están villanizando, es la oposición, son los medios, ¿no? Simplemente ignoró los temas como diciendo, no tengo elementos para defenderlos. Ya. Y contraparte dio una frase donde dijo, señores, en este país la impunidad tiene que acabarse y tenemos que trabajar con honestidad y en la justa medianía, etcétera, etcétera. Ese mensaje, ese párrafo, era para los que estaban detrás de la valla que estoy trabajando. Claro, pero el desmarque, no desmarque de López Obrador, ¿cómo lo podríamos interpretar? O sea, el decir que ella, vamos. A ella no le queda otra cosa más que decir eso mientras no venga algo factual que lo demuestre. Y quizá la próxima semana Código Magenta traerá algo relacionado con la familia de López Obrador que va a dar un buen sacudimiento. Es un tema que ya no va a terminar, o sea, cada vez va a haber más elementos y esto pues está generando una condición, por supuesto que de deterioro en la imagen del pasado reciente, ¿sí? El simple hecho, doctor, de que haya salido del SAT el documento que revela que el señor Adán Augusto López tiene ingresos por 80 millones de pesos. Claro. ¿Cómo los justificas? Como ganadero, como lo que... No puedes, no tienes forma. Entonces, ella no se refirió ni a eso, a nada. Él dijo, mejor, mutis, Claro. paso. Y repito, mutis en política es condena. 80 millones es mucho dinero. Hay días que dan las 12 y yo no los he ganado todavía. Oye, un comentario puntual sobre la ley de amparo que ahorita está en discusión, porque bueno, aquí lo que hemos estado viendo es que de mantenerse en sus términos la reforma a la ley de amparo propuesta por la presidenta Sheinbaum, avalada ya por la Cámara de Senadores, pondría un nuevo candado que impediría que más de 40,000 personas inocentes que se mantienen en la cárcel bajo figura de prisión preventiva oficiosa o prisión automática recuperen su libertad o consigan un cambio de medida cautelar. A ver, ¿a dónde nos va a llevar todo esto la ley de amparo? Y que destaco uno de tantos puntos que se han mencionado. A ver, la ley de amparo nueva, esta nueva ley de amparo tiene claroscuros. Hay puntos que... A ver, el problema que tenemos en este país es que los gobiernos, todos, desde el prianismo, desde el priismo, el panismo y ahora el morenismo, tienden a hacer los entuertos de las leyes en función a su incompetencia. ¿A qué me refiero? Es cierto, hay muchos abusos, las leyes se hicieron y las gentes hay abogados que andan siendo pagados y buscando cómo eludir, evadir o hacer lo que sea con esas leyes. Por supuesto que hay abusos, pero el que haya abusos no quiere decir que tú tengas que cambiar toda una legislación para quitarle y restarle a la gente que no abusa su derecho a tener ese amparo. Y mucho menos, yo aquí me suscribo a la tesis de que se metió el famoso transitorio de la retroactividad. A ver, eso no puede pasar así como si nada. Ninguna ley en ninguna parte del planeta es retroactiva. Opera a partir del día en que se aprueba. Eso de que se quisiera aplicar retroactiva fue para meter un ingrediente de debate, de decir, ay, mira, la presidenta salió y defendió la no retroactividad de la ley y enmendó. Claro. Es para que no nos fijemos en otras cosas que vienen ahí. Las partes penales y las multas, muchas cosas que vienen ahí que son correlacionales
Está pasando lo mismo, Gregorio, doctor, que con la ley de aduanas. En la ley de aduanas, todo el castigo es para las agencias aduanales, por supuesto los que importan, pero hace corresponsables a las agencias y no hace corresponsables a los funcionarios públicos que están en aduanas y dejan pasar el contrabando. Entonces, toda la insinuación viene para el lado acá, del lado privado, y el lado público se queda totalmente. Entonces, yo lo que insisto es, están haciendo leyes para hostigar y fustigar el lado privado, el lado ciudadano, el lado que requiere y que te emana de la Constitución. Pero del lado público, nada. Eso, perdón, no hay equilibrio, no hay justicia y va a haber mucho arrepentimiento, no solamente en la ley de amparo, sino también en la ley aduanera. Sí, que ahí estaba también esta sentencia, estoy viendo aquí, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado mexicano eliminar o limitar las figuras de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo al considerar que son violatorias de los derechos humanos. Absolutamente. A ver, todos somos inocentes hasta que nos prueben lo contrario. Nada de que, bueno, no sé si eres inocente o culpable, pero por lo pronto te arraigo y te guardo. Por eso los famosos 40,000 que están diciendo ahí. Sí. Es gente que está pasando la vida adentro de una prisión sin siquiera pasar por un proceso en un tiempo perentorio. Claro. Entonces, ¿hacia dónde apuntaría la discusión, doctor? Yo creo que en esencia lo que están haciendo las personas que están en el gobierno es adecuar las leyes a su voluntad. Se resume todo en que ellos están en la capacidad de hacer absolutamente lo que les dé la gana. Y eso creo que va a tener como única forma de protección pues la reacción que haya en la opinión pública, que yo creo que eventualmente habrá de darse, sí, en la medida en que vayan viendo de qué manera se traducen de manera concreta estas cosas que están haciendo. Las leyes no deben tener dedicatoria. Claro. Deben ser universales, con piso parejo para todos. Para todos. Y aquí hay ciertas áreas en las que hay unos bachezotes y unos topes. Ahí te cuento. Sí. Vamos a ver en qué termina esta historia. Corte comercial, enseguida regresamos porque hay tema internacional, bueno, uno muy directamente relacionado con México, el futuro del Tratado de Libre Comercio y también, bueno, pues una esperanza, ¿no? Lo que se está dando a conocer para Medio Oriente, este plan de paz inicial, ¿verdad? Claro. Veremos si se concreta. Regresamos a la segunda parte de nuestra mesa. Y estamos listos, segunda parte de nuestra mesa. Repasamos la estadística. Alerta positiva, ¿se mantiene alerta positiva, sí, doctor? Siguen las alertas positivas. Lo que observamos en la gráfica es una cuestión que es muy, muy interesante. Si vemos los últimos 5 valores, ¿sí? Hay uno que está arriba, que es ese que está ahí de más de 400. De más de 400, son 415. Luego baja a 372, luego 364, luego 335 y luego sube un poquito. Cuando sube un poquito pero no llega al valor anterior, decimos que la tendencia a la baja se refrena, que es lo que tenemos aquí. La próxima semana puede ser que ya se confirme si el valor es más bajo, pero observamos que se están poniendo en azul los últimos puntos porque son alertas positivas. Claro. De los últimos, son 4, 5, 6, 7, de los últimos 8 valores, 7 han sido alertas positivas. Ya la próxima semana muy probablemente tengamos que recalcular los límites, o sea, bajar más el rango de piso-techo, ¿sí? Y entonces tenemos una situación que claramente indica mejoría. Estamos mal si nos comparamos con épocas donde hemos estado muy bien, como allá por los 90s, pero estamos mejorando. Lo importante aquí es que estamos mejorando. Que también se destacó, ¿no? Que porcentualmente se ha dado una disminución y los homicidios por día también han bajado, datos que daban. Aquí lo estamos viendo semana a semana. Sí, pero coincide ese dato con las medias. Si nosotros vemos que empezamos con 602 y ahora tenemos 404 como media, es más o menos ese 30 y tantos % que mencionaba la presidenta de reducción. exactamente, Claro, ¿verdad? Con coinciden las 37% metodologías daban, en ¿no? ese aspecto. De la Claro. disminución de 1 de octubre de 2024 a 30 de septiembre de 2025, cuando se completó el primer año de gobierno. Son de las cosas que sí vale la pena Claro, resaltar, ¿verdad? Claro, Las por cosas supuesto. que son distintas. Que están haciéndose algo, porque sí están haciendo cosas. El asunto es que nos perdemos en toda esta verborrea política de que no está defendiendo mucho a López Obrador. No, es que no. Espérame, ahí hay resultados y son muy claros. Exactamente. Bueno, entonces, esta declaración que hace Donald Trump ante el primer ministro de Canadá, de reciente incorporación a ese cargo,
pues como que le dice a cada quien lo que quiere escuchar, pero ahora como que apuntaría a que se desaparece el Tratado de Libre Comercio, el Acuerdo Comercial México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como TEMEC, y que entonces habría acuerdos comerciales por separado, uno con México, otro con Canadá. ¿Debemos de preocuparnos o es pan con lo mismo? Porque estamos próximos a Con una Donald renegociación. Trump, Gregorio, siempre tenemos que preocuparnos porque es impredecible. El hombre depende de cómo amanezca, depende de que si su McDonald's el día anterior y su refresco le cayó bien, es como te va a negociar. No olvidemos, estamos a unos 10 días de que se venzan los famosos 90 días de los aranceles. Sí. Ahí vamos a entender el ánimo que tiene, porque los aranceles únicamente son la calificación Sí. de lo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hizo o dejó de hacer en materia de seguridad, de migración, de fentanilo, de lo que el gobierno americano le interesa. Y quizá en los siguientes días vamos a empezar a ver ya la operación Venezuela, que va a mandar otros mensajes para acá. Dicho eso, después de pasar la fecha del arancel y que nos digan si nos quedamos donde estamos, nos fuimos para abajo o nos pusieron más arancel, vamos a poder dar un veredicto de si Trump va a querer o no va a querer renegociar el TEMEC. El TEMEC es una ley, Sí, claro. está firmada como tal por los presidentes Sí. y por los ministros de economía de cada país. La forma de salirse no es muy sencilla. Hay que hacer todo un proceso en diferentes instancias y lleva tiempo. Que a lo mejor no le alcanzaría a él en todo su mandato. Ahí vamos, exactamente. Sí. No le puede no alcanzarle y puede que el que venga diga, pues yo lo dejo como estaba. Es decir, No regresa. ahorita lo que nos conviene literalmente es comprar tiempo y ver cómo nos colocamos en esta ola en donde el Señor va surfeando como Él cree que es el día. Yo repito lo que me decía un altísimo funcionario del gobierno de la Cuarta Transformación. Me decía, las negociaciones, ¿cómo van? Le preguntaba yo. ¿Qué te digo? Te lo digo el día que visite al presidente Trump y ahí nos digan de cómo nos toca. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Salvador? El TEMEC. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio ha sido una de las grandes bendiciones pues, que hemos tenido, uno de los grandes aciertos que el gobierno mexicano ha tenido, sí, empezando pues con Carlos Salinas de Gortari, que fue el que inició esta idea. Y creo que lo hemos descuidado, creo que lo hemos estado poniendo en riesgo siempre, porque el Estado de Derecho es una de las cosas fundamentales, pues, que para una persona que quiere invertir, pues necesita tener como garantía de que no le van a hacer alguna chicana. Y ahora con la ley esta o la reforma judicial, pues tenemos una situación muy extraña, muy ambigua, por decirlo menos. Y sí hay el temor de que no se respeten las cosas de manera cabal. Tal vez aquí pudiera estar jugando el rol de aquella actitud que tenían los gringos de hace muchos años, cuando decían, México es maravilloso porque si tú controlas a una sola persona, que es el presidente, ya puedes hacer lo que sea. Entonces pudiera ser que se filtren por ahí o se muevan algunas ideas en el sentido de que finalmente la presidenta va a tomar decisiones sobre el Poder Judicial que sean acordes o afines a los Estados Unidos y que les digan, sabes que no te preocupes, no va a pasar nada, ¿sí? Pero esa no es la mejor manera de hacer las cosas. Pues además, hay que estar muy listos acá de este lado. Claro. A ver, en la mesa van a estar, más allá de los aranceles, la reforma del Poder Judicial, la supresión de los órganos de equilibrio y control, como la transparencia, Sí, los energía, contrapesos, los contrapesos Los organismos autónomos. autónomos. Sí. Va a estar en medio la nueva ley electoral también, que viene, cómo viene y para qué viene. Claro. ¿Sí? Y esto que estamos viendo, la ley de amparo y la ley de aduanera. A ver, Es un cóctel. es un cóctel muy peligroso en el cual se está analizando muy bien en Washington cómo está pasando y sin duda va a estar, a ver, la negociación hoy con el gobierno de Donald Trump, con cualquier país, no nada más con México, es siempre con una pistola puesta en medio de la mesa, Exactamente. con Eso. estrellas y barras.
¿Sí? Sí. Que por ahí va. Entonces, por lo mismo, el equipo, lo que hemos dicho desde un principio, o sea, ¿con quién se está respaldando el gobierno de México, la presidenta? Además de Marcelo Ebrard, que pues ya está haciendo un buen papel hasta ahorita, pero el cuarto de al lado famoso, ¿no? Claro. Y el sector empresarial, los sectores que más relación tienen con la apertura. Yo me hubiera sentido más tranquilo si la presidenta llama a la mesa a gentes como Ildefonso Guajardo, Herminio Blanco, Luis de la Calle. O sea, los que hicieron. Gentes que estuvieron ya en la acción y en el jaloneo. Los que le saben. Claro, porque te ahorras mucho tiempo, te ahorras, ya tienes las mañitas que hay en la negociación. Ya conocen, ya estuvieron ahí. Ya estuvieron ahí, ya hicieron los jaloneos. Hasta con el propio Trump. Claro, es más, pues el propio Trump decía, el TLC original traía muchas lagunas, bueno, pues eso es el beneficio nuestro. Bueno, se actualizó. Se actualizó, pero aún así, Ildefonso Guajardo logró parar muchas cosas que tenían que ver con el sector automotriz, con energía, con muchas cosas que se querían hacer de otra manera y finalmente se frenaron. Hoy ojalá que nos vaya igual de bien, pero hay demasiado en la mesa y el cóctel, como tú dijiste ahorita, Gregorio, es muy peligroso. Está peligroso. Sí. La paz, esperanza para Medio Oriente. ¿Tomaríamos en serio este anuncio, este anticipo que da Donald Trump, lo que ya habría admitido Israel y Hamás de que el tema de los rehenes y el tema de retirar las fuerzas ahí a un punto medio, Salvador? Yo creo que están llegando los dos bandos a una situación de desgaste tal 2 años después. que ya pues ya no quieren queso sino salir de la ratonera. Este es un caso muy triste porque el propósito normal de una guerra, según Clausewitz, es lograr imponer la voluntad sobre otro. Y aquí, cuando uno ve los grupos enfrentados, tienen como propósito la anulación del otro. Sí, entonces es una situación muy lamentable. Y bueno, pues ya han sido 2 años con presiones por todos lados. Presionando también a la gente para que tome postura, como si tuviéramos que tomar postura cuando se enfrentan pues 2 opciones que tienen claros desequilibrios. Si por supuesto no se justifica nada, ni la agresión inicial de Hamás, que esa cuestión de haber tomado la iniciativa tiene un peso. Mira cómo les fue. Y bueno, la reacción desproporcionada de Netanyahu. Pero a final de cuentas yo veo, como siempre, esperanzador que se empiece a mover esta idea de que ya se tranquilicen y ojalá que sea así porque pues cada vez da la impresión de que se involucran más países en esto. Claro, que no crezca más el problema, Ramón. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un presidente como Netanyahu urgido de un acuerdo. ¿Por qué urgido? Porque el mundo se está, por así decirlo, palestinizando. Cada vez son más los países que apoyan al Estado palestino y cada vez son más las masas de ciudadanos de todo el mundo que están condenando a Israel el asunto en Gaza. O sea, el asunto humanitario, la ayuda humanitaria que no llega. Es decir, esto que pasó ahorita con Greta y todo el grupo de los 6 mexicanos, todo esto que pasó, bueno, solamente abona a la narrativa de que Israel no está permitiendo hacer cosas, a ver, entendiendo que todo es terrorismo y todo lo que está, pero ojalá que esto sea, recordemos algo, ya de esto hemos tenido 2 anteriores, que ya estamos en la orilla, que ya se van a entregar los rehenes, etcétera. Estos intentos. Acuérdate que la vez pasada dijeron, no, es que no vamos a entregar esto. Ah, no, pues si eso no se va a entregar, ¿para atrás? Para atrás los fielders. Bueno, yo quisiera pensar que ahora sí, porque Netanyahu está más surgido que los otros, de decir, tengo sensatez y vamos a tratar de llevar el barco a buen puerto. Ojalá, bueno para el mundo, bueno para Israel, bueno para los palestinos y para el mundo musulmán también. Así es. ¿Listos? Gracias, como siempre. No, hombre, al contrario. Gracias, Salvador. Gracias, Ramón Alberto. Nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. Regresamos para concluir.